Historia de la música clásica. Monteverdi. Prólogo. Toccata. Antecedentes. La música en la Edad Media, el canto gregoriano. La música europea medieval tomó como base el canto gregoriano. El nombre viene de su compilador, San Gregorio Magno Papa, a comienzos del siglo VII. La intención de esta música litúrgica era servir de vehículo a la palabra sagrada, la doctrina de la Iglesia, y como consecuencia debía ser sobria y natural. Una música que invitase al recogimiento y a la meditación religiosa. El canto gregoriano es música a capella, es decir, música para voces sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, con texto en latín y monódica, o sea, una única melodía entonada por todos los cantores al mismo tiempo. La música profana, los trovadores. La música religiosa representó durante toda la Edad Media el arte sabio y refinado, pero paralelamente a ella se desarrolló también una música profana, es decir, no religiosa. Entre los siglos VI y VII aparecieron en el seno de la nobleza medieval los trovadores, poetas, músicos que elaboraron una lírica profana o canción culta. Las diferencias entre esta lírica profana y el cambio gregoriano son importantes. En primer lugar, la mayoría de las canciones son de tema amoroso. En segundo lugar, no emplean el latín como el canto gregoriano, sino las nacientes lenguas vulgares como el francés, gallego, castellano, etc. Su música tenía un ritmo más marcado que el gregoriano y se acompañaba con distintos instrumentos. El Renacimiento. Aquí tenemos concierto Brandenburgo número 13 Bach. El Renacimiento. En términos generales puede decirse que en los siglos XV y XVI el auge alcanzado por la música profana fue una de las mayores innovaciones de la época. La música pasó a ser un arte no solo cultivado por clérigos como en la Edad Media, y las canciones de corte popular y sobre todo el madrigal, poema cantado de tema lírico galante, fueron piezas por las que se sintieron atraídos casi todos los compositores. En esta época desaparecieron algunos de los instrumentos del periodo gótico y sobrevivieron aquellos que mejor se adaptaban a la polifonía. Predominaron los instrumentos de teclado y de cuerda, como el órgano, el clavecín, el laúd y la vihuela, lo que facilitó la consagración de la música como acompañamiento de las composiciones. Los trovadores se acompañaban principalmente de instrumentos de cuerda. En el siglo XV, las formas musicales más difundidas fueron el motete, la misa, la canción polifónica y el villancico, paréntesis como aportación española. Entre los compositores, la figura más destacada fue Joaquín de Pres, 1440-1521, que cultivó tanto la música religiosa como la profana. En el siglo XVI, Giovanni Pierluigi de Palestrina, paréntesis 1525-1594, fue, sin duda, el compositor de más influencia. Dominó el contrapunto como ningún otro compositor de su tiempo. De su obra destacan sus misas y sus motetes, marcados por la austeridad y una profunda religiosidad. Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, paréntesis 1567-1643, fue un compositor italiano cuya obra marcó la transición del compositor de la música renacentista a la música barroca. Fue uno de los principales innovadores que acompañó la evolución del lenguaje musical. Es considerado el padre de la ópera. Su obra, El Orfeo, es considerada la primera ópera en la historia de la música.
Las obras de Monteverdi incluyen, además de 4 óperas, una gran cantidad de madrigales y obras de música sacra. Inicio de la música clásica, periodo barroco, 1600 a 1750. Se está escuchando de fondo música acuática, suite número 2 de Händel. El periodo barroco ocupó una época importante en la historia de la humanidad. Galileo, Kepler y Newton estaban descubriendo nuevas formas de explicar el universo. En la música, las artes, la arquitectura y la moda, la decoración y ornamentación sofisticada se convirtieron en norma. Durante el periodo barroco, los compositores eran empleados principalmente por las autoridades eclesiásticas y los miembros de la nobleza. A eso se llamó el sistema de patronatos, y como el patrón le pagaba al compositor por cada trabajo y decía qué tipo de música debía componer, esto limitó seriamente la creatividad y libertad del artista. Vivaldi, las 4 estaciones. Aquí tenemos la primavera. La música instrumental llegó a ser tan importante como la música vocal individual o coral. En el periodo barroco floreció la música para violín, órgano, arpa, flauta, oboe, trombón y trompetas. No se usaban todavía los instrumentos de percusión. Los más importantes compositores de esta época fueron: periodo barroco, Antonio Vivaldi, 1678-1741, Johann Sebastian Bach, 1685-1750, Domenico Scarlatti, 1685-1757, Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Mozart, Sonata número 13, el periodo clásico, de 1750 a 1820. Los años del periodo clásico se vieron en una época de grandes cambios en el mundo. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas cambiaron la faz de Europa. Durante este periodo se logró que el público en general tuviera más acceso a la cultura y participara en las actividades artísticas. Haydn, Sinfonía 94, sorpresa. En el mundo de la música, el sistema de patronatos empezó a desaparecer y fue reemplazado por los primeros conciertos públicos donde la gente tenía que pagar por asistir al evento. En lugar de los rápidos cambios de estilo y adornos del periodo barroco, la música del periodo clásico se caracterizó por ser simple, balanceada y no muy emocional. Conocida como música absoluta, las obras clásicas eran escritas no para bailar ni para celebraciones especiales, sino por el placer de disfrutar la belleza de la música. Las obras musicales se presentaban en salones especiales para conciertos o recitales. 3 nuevas formas instrumentales fueron desarrolladas: el concierto, la sinfonía y la sonata. Las sinfonías constaban de 3 movimientos. El primero era rápido, el segundo era lento y el tercero terminaba también a un ritmo rápido. Pero normalmente ahora las sinfonías constan de 4 movimientos. Algunas sinfonías añadían un movimiento tipo bailable o danza antes del último movimiento. Viena era el centro musical de Europa y la mayoría de los grandes compositores vivían buena parte de su tiempo en esa ciudad. Periodo clásico, Joseph Haydn, 1732-1809. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. Wilhelm van Beethoven, 1770-1827, aunque Beethoven fue el que empezó con la época romántica, la música romántica. Periodo romántico.
1820-1920. Aquí tenemos de Frédéric Chopin, la polonesa heroica. La música vivió grandes cambios durante la época romántica. Los compositores expandieron las formas musicales existentes y desarrollaron nuevas formas para expresar su propia personalidad. Se eliminaron las restricciones en cuanto a la duración de la obra, el número de movimientos, el número de instrumentos o voces usadas, etc. En este ambiente de libertad creativa, florecieron una gran cantidad y variedad de obras instrumentales y vocales. Fue en este periodo cuando se introdujeron la mayoría de los instrumentos de la orquesta tal y como los conocemos en la actualidad. Concierto para piano y orquesta número 1 de Peter Ilyich Tchaikovsky. La invención y el uso extendido de las válvulas en los instrumentos de bronce y los nuevos sistemas de teclado en los instrumentos de aire y madera los hicieron más fáciles de tocar, animando a los compositores a componer más música para ellos. La Sinfonía Romántica se convirtió en una versión expandida de la Sinfonía Clásica. Su duración es mucho mayor y añade muchos más instrumentos a la orquesta y se compone de más de 4 movimientos. Aparecieron también en este periodo obras miniatura, tales como el nocturno, el impromptu, el estudio y la balada, los cuales se hicieron muy populares por ser de corta duración y fáciles de escuchar y recordar. Los compositores románticos también lograron reunir la poesía en la música. Las óperas se dedicaron a exponer dramas humanos más que mitológicos y simbólicos o platónicos. Apareció una nueva tendencia, el nacionalismo. Se inspiró a los compositores a incorporar en su música canciones y estilos populares de sus países. Rusia fue el líder de este movimiento nacionalista con compositores como Tchaikovsky, Borodín y Rimsky-Korsakov. También Antonio Dvořák, compositor checoslovaco, se apoyó fuertemente en tonadas y danzas populares de su país para componer sus sinfonías y sus conciertos de cámara. El murciélago, vals de Johann Strauss II, obertura. Otros grandes compositores de esta época fueron Franz Schubert, Johann Strauss II, Richard Strauss, Franz Liszt, Sergei Rachmaninoff, Robert Schumann, Richard Wagner, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Víctor Berlioz y Bedřich Smetana. La música del periodo romántico fue la que tuvo mayor aceptación y difusión para el público en general, y cruzó las fronteras de todos los países para convertirse en música universal. Hoy en día, los valses de Strauss y Tchaikovsky, los nocturnos de Chopin, las óperas de Verdi, las danzas húngaras de Brahms forman parte de la cultura de todos los pueblos. Periodo romántico. Franz Schubert, 1797-1828. Giacomo Rossini, 1792-1868. Héctor Berlioz, 1803-1869. Felix Mendelssohn, 1809-1847. Frédéric Chopin, 1810-1849. Robert Schumann, 1810-1856. Franz Liszt, 1811-1886. Richard Wagner, 1813-1883. Giuseppe Verdi, 1813-1901. Bedřich Smetana, 1824-1884. Johann Strauss II, 1825-1899. Johannes Brahms, 1833-1897. Peter Ilyich Tchaikovsky,
1840-1893. Edvard Grieg, 1843-1907. Antonín Dvořák, 1841-1904. Nikolai Rimsky-Korsakov, 1844-1908. Giacomo Puccini, 1858-1924. Richard Strauss, 1864-1949. Sergei Rachmaninov, 1873-1943. Música moderna y contemporánea, 1920-2000. De fondo, el bolero de Maurice Ravel. El impresionismo. La música impresionista es una rama derivada de la música romántica que no sigue patrones definidos. Se expresa la melodía en forma dispersa o en otros casos se repiten las melodías, pero se cambia la intensidad del sonido y cambia también drásticamente el número de instrumentos que participan en la orquesta. Los compositores más famosos de este estilo de música fueron Claude Debussy y Maurice Ravel. De fondo, Valse de Suite de la Mascarade de Khachaturian. Neoclasicismo. El estilo neoclásico es una música similar a la que se componía en el periodo clásico. Usaba sonidos e instrumentos más modernos, pero sigue los ideales y formatos del periodo clásico original. Los más famosos compositores de este estilo son Igor Stravinsky, Dmitri Shostakovich y Abraham Khachaturian. Música atonal. Es un nuevo estilo de música desarrollado por el compositor Arnold Schoenberg. Se usa una escala de 12 notas cromáticas. El ritmo es irregular e impredecible. Se han desarrollado más tipos de estilos y se ha escrito más música en el siglo XX que durante todos los siglos anteriores. El único límite del compositor ha sido su imaginación. Los compositores más famosos de la música impresionista y contemporánea son impresionistas Claude Debussy y Maurice Ravel. Claude Debussy, 1862-1918. Ravel, 1875-1947. Música contemporánea, Bela Bartók, 1881-1945. Igor Stravinsky, 1862-1971. Sergei Prokofiev, 1891-1953. George Gershwin, 1898-1937. Dmitri Shostakovich, 1906-1975. De fondo, Vals número 2 de la suite de jazz número 2 de Shostakovich. Fin. ¿Te gustó? Da un clic. Si quieres, puedes suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte. Envíame tus comentarios. Que la luz, la vida y el amor sea contigo. Hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste.